muestro dos trabajos porque los veo varios que andan medio perdidos ahí de de los que llevan de sus mismos compañeros, del mismo grupo o de otros, nomás son dos. La intención, antes de ponerlos, no es en sí que den tanta información de los edificios, información pues contextual o histórica, sino acerca de sus aspectos de diseño, o sea, qué formas tiene, cuántos niveles, lo que ustedes ven. Imagínense, la infografía es, descríbanme la ciudad y los principales edificios. Descríbanme en el sentido arquitectónico. Entonces yo voy a una pirámide y voy a decir, pues obviamente tiene forma cuadrada o tal vez no, tiene Buenos tantos días. niveles. Buenos días. Tiene tantos niveles, destaca su tablero que enfatiza la horizontalidad y voy resaltándole eso, pero lo voy narrando yo. Entonces, hay una gran diferencia entre que me pongan todo el texto que está en internet y que lo tratan de sintetizar, pero siguen diciendo, esta pirámide es muy importante. Sí, ya lo sabemos. Entonces, céntrense en composición, en diseño. ¿Qué características presentan en diseño? Y tampoco como Biblia. Ah, horizontalidad, monumentalidad. Sí, a ver, muéstramelo, resáltalo. Esa es la infografía. Les muestro estas dos. Una no lo tiene tanto gráfico, sería mi único pero. Bueno, esta es la que tiene todo gráfico. O sea, no está con la misma cancioncita nomás diciendo las cosas, pero observen la cantidad de texto que hay, mínimo. Sino que con imágenes, esa es la intención. Y el segundo párrafo dice, es importante que trabajen en las imágenes para resaltar lo que necesitan. Pero ¿qué resaltar? Aquellos componentes de diseño. No me resalten, ah, sí, esta es la del sol y esta es la de la luna. Sí, es importante, pero no están diciendo nada. Entonces, vean cómo se agarraron diciendo y ya pueden decir, tiene tantos niveles esta pirámide, pero tiene simetría, resalta por jerarquía, etcétera. Vean cómo con unas simples líneas pasa de ser puro rollo a convertirse un poquito a algo más analítico. Esto es un análisis. Eh, por ahí hay otros que también en el urbano, ahorita les muestro la otra para que vean de lo que se trata. En el urbano le han hecho muchas anotaciones, el punto es un equilibrio, ambas, también en lo urbano y en lo arquitectónico. ¿Qué más les iba a comentar? Ahí había abierto la 2. Esta se centró más en lo urbano, aunque en la descripción también está muy enfocada y resaltó las palabras claves y dice por qué. Por ejemplo, horizontalidad, son más anchos que altos. O sea, la intención era que lo resaltaran todavía más gráfico, pero igual no están con las mismas palabras nomás puestas por ponerlas, pues. Y vean lo urbano, se organiza en torno a 4 cuadrantes, pues ahí está, uno es norte-sur, pues se lo resalto, o sea, esto es la infografía. Esta tiene un poquito más de texto, pero tampoco está saturada. Y cuiden los fondos. Hay unas que los fondos no dejan ver ni el fondo ni la lámina. Entonces, chequenla. Es preferible fondo blanco a estar batallando. Y son las dos que les puedo mostrar de lo que hasta ahorita he revisado, que están muy enfocadas, pero que están desglosando todo en un sentido muy compositivo. Sí pueden decir es de las más importantes, de las más bonitas, de las más grandes, pero vámonos a las cuestiones formales y simbólicas. Vean, usaban formas básicas, cuadrado y triángulo. A lo mejor resaltándolas ya se completa esa intención. Jerarquía, pues sí se nota por la imagen que a lo mejor así la llaman en internet, pero pues resalta la jerarquía. 4 cuadrantes están marcados. Carácter axial de las composiciones, bueno, en realidad queriendo aquí le hacen una línea y marcan esa horizontalidad, es la intención. ¿Ya vieron la otra lámina? O sea, tampoco se trata de que agarren todas las imágenes y les hagan líneas encima. Hay que saber agarrar algunas nada más para explicar y concretar. ¿Qué tengo que explicar? Aspectos formales y algunos simbólicos. Ya lo técnico, el contexto histórico de ese edificio, de esa ciudad, es un relleno y lo dicen las indicaciones. Entonces es lo que les puedo mostrar. La intención de darles tema hoy es para hablar de Tula y Tenochtitlan para que algunos la puedan hacer en la infografía y no se centren en puro Teotihuacán,
porque la mayoría está en ese. Entonces, hasta aquí dudas de eso, sino para empezar, dudas de la lámina. Ya por ahí les decía varios, ya tuvieron una revisión, se vale, no es obligatoria, de hecho, pues ya no voy a poder como tal, pero ya creo que ya llevan más enfoque. Mande. En el texto vamos a poner de que ver la figura fulanita, ver la figura uno y así. No, eso es en los trabajos escritos. Aquí, pues se supone que cuando tú pones un texto es porque por ahí a un ladito estás poniendo lo que tiene que decir. Ah, Esa es ok, una es que infografía. me El dio texto que miedo. pones, no, el texto que pones está vinculado con las imágenes. O sea, no es ni el texto solo ni las imágenes solas, se integran. Esa es una infografía. Ah, ok, perfecto. ¿Alguien más, chicos? Si no, para ir empezando. Profe, Mande, Mari. nosotros pusimos abajo de cada imagen el link de la imagen. ¿Te lo quitamos? Así. Pues si está saturando la lámina, sí, pueden poner uno o dos links en general, o sea, de dónde agarraron la Todos a todos porque información. está chiquito. Ah, ustedes saben, pero no lo ocupa. El link es en los escritos. Como este es un trabajo gráfico, sí ocupan link, pero si tienen una fuente de información clave, pues que ustedes de ahí partieron para pues tener más datos. Ustedes saben si la dejan, si no les genera nada, pues déjenlo así. Sí, porque ya la mandamos, pues, y si no, para cancelar el envío y quitarse. Ok, nada más consideren esto que les estoy diciendo, o sea, que lo que está escrito esté resaltado en algunas, esa es la intención. Si no, pues hay tiempo, creo que la entrega quedó hasta mañana. Ah, qué bonito. Gracias. De nada. Y, ok, pues hoy tocan los temas del altiplano para cerrar con él, pero en el posclásico. El clásico, recuerden, su clave es militar, la serie de enfrentamientos internos, sobre todo en la zona del altiplano que los aztecas tenían sometidos a casi todos los demás pueblos, y luego los conflictos externos, pero para los cuales, por ejemplo, ya no va a sobrevivir Tula, que es esta que tenemos acá. Está ubicada en Hidalgo, y pues entre algunos significados, ciudad de Quetzalcóatl. Tiene por ahí una cuestión romántica, curiosa, o sea, estamos en el posclásico, en el periodo más sangriento, pero a su vez, por ejemplo, los aztecas, sí muy sangrientos, pero se dice que todo ellos lo hacían como en cantos, como en poesías, aún cosas relacionadas con la muerte y los sacrificios. Entonces es medio a veces contradictorio, creo, a nuestros ojos actuales. Eso, pero pues era algo común también acá. De hecho, lo irónico es que ahora están en contacto con los dioses gracias a esa sangre, a esa guerra, a esas muestras de esta cuestión, pues de esta última etapa que llevamos. Entonces, Ciudad de Quetzalcóatl, no sé si alguien por ahí de los que leyó, si alguien se propuso agarrar la pala de fotografía y ya empezó a moverle, sepa por qué aquí está o qué tiene que ver esto de Quetzalcóatl con la ciudad. Hay una leyenda por ahí curiosa que de hecho va a tener que ver mucho con la conquista. No sé si alguien sepa algo de esto. Ingazo. Silencio incómodo, nadie. Mande, hay una leyenda de Quetzalcóatl muy importante, o sea, y en esta ciudad se supone que hay como varias cosas hacia él por lo mismo, pero vienen de esta leyenda. La única que recuerdo es que él trajo el maíz, ¿no? No, según yo hay otro dios del maíz, no Quetzalcóatl como tal, o tal vez me equivoco. No, es otra cuestión. Él, se supone que hay como cuatro dioses principales, entre ellos está Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, Él era como un hermanos. sacerdote, ¿no? No. Exacto, lo que dice Paola. Pues un dios a que defendía más a la gente y el Tezcatlipoca era más sangriento que Quetzalcóatl, él era menos. Lo que se dice es que en torno a esta ciudad prácticamente hubo como un enfrentamiento y Quetzalcóatl fue desterrado de Tula, pero igual ahorita vamos a hablar de sus edificios, tienen que ver como que se custodia el templo de él, pero fue desterrado de acá. Se dice que se fue en su barca de serpientes hacia el horizonte y que
el pueblo tolteca tenía muy presente esto. Ahí está Paola, gracias. Que tenía muy presente el pueblo de Tula y toda la zona del altiplano después, esta leyenda de que pues, algún día va a regresar Quetzalcóatl, era de los dioses más queridos. Entonces, cuando llegan los españoles, ven a Hernán Cortés con trajes, armaduras, como penachos, y aparte, mande Paula. Eso es lo que le quería mencionar, profe, que cuando que llegó Cortés, pues creían que era el regreso, pero realmente se cree, hay unas tesis de una doctora canadiense, me parece, que cree que los primeros que llegaron a estas civilizaciones eran los vikingos. Cuando llegaron los vikingos, que eran de altura imponente, güero, ojo azul, creyeron que ellos era el regreso de Quetzalcóatl. Ándale, sí, también, es que de hecho se cree, aunque no esté escrito ni nada, que no fue el primero Cristóbal Colón como tal, menos los españoles que vienen después. O sea, él como tal en la conquista, pues dice que antes los vikingos ya habían pisado esta tierra. Pero, pues sea por lo que sea, como que ellos les llama tanto la atención estas nuevas personas o desde los vikingos, pero cuando llegan le muestran la ciudad. Se dice, o es una cuestión que se tiene, que ellos demuestran la ciudad y le muestran su organización, lo que poseen, pues hasta las riquezas. Y pues luego quien vio Hernán, por ejemplo, pues se dan cuenta que eran presos, se dan cuenta unos de otros, tanto los aztecas de los españoles, pero también los españoles de los aztecas. Pero pues una leyenda que si bien ahí hay otras teorías también de quiénes llegaron primero, pues sí se dicen que les llamó mucho la atención y que en un primer momento pues sí los reciben, porque eso también traían a los de Tlaxcala y traían a los de, bueno, los totonacas, pero era de Zempoala la ciudad. Entonces, pues terminan mostrándoles la ciudad. Entonces, esta tiene que ver mucho con este romanticismo hacia Quetzalcóatl. Aquí claves, pues es el postclásico y la organización que es ahora el guerrero. O sea, ese sacerdote evoluciona a ser un, pues, militar. Es lo importante, ese sentido militar se va a reflejar en la ciudad. Entonces no hay otra clave aquí que puedan aportar, salvo esa del guerrero. Tula es una ciudad muy chiquita. Bueno, el centro ceremonial que sobrevive es muy, muy pequeño. Se dice que tiene que ver mucho con Teotihuacán, o sea que de allá se heredan cosas hacia acá. Y este pueblo tolteca luego le va a heredar pues también lo suyo a los aztecas. Y al final también a los mayas, porque el pueblo tolteca se va de ahí, algunos, y llegan a la zona maya y se juntan, o por así decirlo, en Chichen Itza, hacen cambios. Chichen Itza lleva un desarrollo muy pequeño y ellos llegan y la completan a como es en la actualidad, bueno, lo que queda en la actualidad. Entonces, va a tener mucho que ver hasta con una mezcla entre mayas y altiplano, pero eso ya lo veremos después, cómo esto de los mayas se termina pasando así. Cosas que no habíamos visto, los juegos de pelota, que por ahí pues ya en algunas películas, yo creo que es de lo que más sabemos, planta de I, como si fuera una I mayúscula, se juega, se supone, principalmente en los laterales, como si hubiera una mitad también dividiendo esa I, y hay unos aritos a los lados. Difícilmente una cancha de juego de pelota que de las que quedan en la actualidad tiene los originales. Pero Paula tiene dos, es muy chiquita y tiene dos. Entonces difícilmente tienen los aritos, pero sí nos dan la idea. Ahorita se va a ver en otras imágenes. Ok, respecto a Teotihuacán, tiene que ver mucho con la traza. Si bien no es una traza con un eje, sino alrededor de una plaza, es ortogonal lo que queda. Se cree que lo que seguía, lo que había, los palacios, la zona habitacional, pues también la lógica de lo ortogonal. El equilibrar las cosas, plazas con construcción. Eso pues es algo básico y de hecho casi todos lo van a hacer. Y en el postclásico surge la otra palabra resaltada que está ahí, a mayor grado, que son las columnas. Mejoran los sistemas constructivos y tienen la posibilidad de generar más espacio interno, pero también hay columna para generar pórticos. Alrededor de esta plaza, ahorita que la veamos, hay unos pórticos como espacios semicubiertos que pues son de transición entre el área libre y entre el área totalmente construida. Es una innovación del posclásico. No se va a usar tanto en Tenochtitlan, pero sí en Chichen Itzá y aquí en Tula. Ahorita lo van a ver. Esta es la traza de la ciudad.
bueno, el centro ceremonial, no hay mucho más como tal. Está una plaza casi cuadrada en el centro, tiene un adoratorio, un pequeño altar en el centro, ahí les puse esas líneas punteadas. Por cierto, a esto se refiere la tarea también, hacerle algunas marcas y tú puedes decir, las líneas representan los extremos de la plaza, es tal es el núcleo que se marcó, para eso se usa simbología, es el centro de la plaza, así es sencillo. Plaza cuadrada, altar en el medio. Vean que en 3 de sus lados hay como columnas pequeñitas alrededor. Son estos pórticos de este periodo posclásico. Y dentro de este llamado Palacio Quemado hay muchas columnas más que generó un espacio interior por ahí importante, pues difícilmente se había dado. Creo que alguien abrió micro, ¿o no? Ambos, tanto el pórtico como el Palacio Quemado eran cubiertos, gracias Diana, y ese se llama quemado porque como tal se quemó, no hay tanta complejidad. Lo importante es el que está enseguida, el Palacio de Quetzalcóatl, donde hay varios elementos cuidando aquí donde se supone que es el recinto de este dios. Niños andan bien informados, qué bueno. Detrás tiene el llamado Coatepantli, ahorita me pregunta a ver si alguien sabe qué es. Encima tiene los atlantes y unas columnas en forma de serpiente. Y acá en la plaza está un llamado Zompantli. Entonces, antes de verlos, primer pregunta. ¿Alguien sabe qué es el Coatepantli? El que está detrás. Si no, igual No es un ahorita lo vamos a muro. ver. Es un muro, pero ¿con Es, qué luces? es el, ay, Con, ay, ¿cómo se llama? Es con, ay, se me olvidó. es un muro que se supone que delimitaba el centro ceremonial y estaba decorado con alusiones a Quetzalcóatl comiendo gente, No, Sí, gracias. serpientes comiendo gente. según yo, como eran de la época que había guerra, había sacrificios humanos y cosas de la guerra, plasmadas Es- en las tam- piedras. también, pero principalmente serpientes. Y el más de la guerra, igual no se preocupen, ambas están anotadas. El Zompanqui, para complementar. ¿Alguien más que sepa qué es? El otro que está acá en la plaza. Exacto, exacto. Gracias, Nalayi. Entonces, vean, está sangriento, o sea, detrás, como serpientes o quetzalcóatl devorando personas. Luego a las armas, que también menciona Lucet, que de hecho las armas también aparecen en los Atlantes. Ahorita va a ser la siguiente pregunta. Y son cráneos expuestos. Entonces, dentro de eso mismo, pues era parte de ellos estar en contacto con los dioses. Sí, la horizontalidad, como vimos en Teotihuacán, pero aquí también esta parte sangrienta. Necesitaba un buen psiquiatra. Y perdón porque yo a veces lo digo como si nada. Entonces, ¿qué era? Los Atlantes, ¿alguien vio de qué se trataba? Son famosos. Yo oigo Tula de los No, Atlantes y había un equipo son ahí de fútbol. las Mándelos. figuras que están arriba de la pirámide. Profe, Sí, pero ¿qué figuras son? Son guerreros, ¿no? Porque le daban muchísima importancia a lo que es o sea, creo que decían que tanto los sacerdotes como los guerreros tenían casi la misma posición social, eran igual de importantes. Ándale, perfecto, ya entre las dos otra vez se completaron. Sí, guerreros, que en este caso es un guerrero sacerdote, o sea, son ellos mismos, están soportando el techo, son columnas en forma de persona, a la igual que hubo en Grecia las llamadas cariátides, que eran las musas. Mande, Paola, ahora sí, perdón. pues es que le quería comentar también lo de los atlantes, de que, pues, como dicen, que eran los custodios del templo, casi algo, no me acuerdo cómo se llama, está muy largo el nombre, que medían como Ahí está cuatro, escrito. que medían como 4 metros. Que también se Sí, le. sí, y El templo de la estrella de la mañana se llamaba, pero tenía otro nombre. este mismo. Mande ese clásico, ese. Ok, ok. Pues que también tiene que ver con las orientaciones, ya recordando esto que acabas de mencionar. Entonces, este está bueno, es el nombre largo de los templos. Y ojo, ese templo Yo batallé está mucho con con ese todo y su templo. pórtico.
Sí, está muy difícil el nombre. No, Yo a veces para porque no batallar es digo el templo de Quetzalcóatl en Tula. ¿Cómo, Lucet? Perdón. que, es que pues cayó una parte del templo de la parte de arriba y yo decía, pues es otro templo, no sé, y batallé mucho, pero sí, ya es el mismo. Sí, 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 y enseguida tiene el Palacio Quemado nada más. Es la única clave ahí. Entonces, ahí está el nombre principal del templo, donde está Quetzalcóatl, lo cuida detrás el Coatepantli, que es esta muralla de serpientes, es más un mural con relieves. El Zompantli, que está acá en la plaza, con los cráneos, tiene el Palacio Quemado a un ladito, tiene los Atlantes encima, y también había unas columnas en forma de serpiente, aunque esas no se ven, todavía no quedan, y nada más hay recreaciones. Esta es la vista en planta del templo. Aquí está la base, la forma cuadrada. Arriba está el templo pequeñito. Las 4 columnas de enfrente, allá arriba, son los atlantes y las dos en la entrada son las de la serpiente. Tenía un pórtico como portales. Y ojo, eso no nos lo trajeron los españoles. Nosotros ya habíamos diseñado plazas con portales. Entonces, combinado con lo que ellos hacían, que era muy típico esto también, pues todas nuestras ciudades coloniales van a tener sus plazas centrales, zócalos, con portales. Hasta Culiacán no estuvo. Bueno, quedan ahí un cachito. En el alzado vemos el pórtico, vemos la altura de los basamentos, que es muy bajita, y ya el templo arriba. Ahí apenas lo de enfrente son las de serpiente los atlantes, los alcanzó a detectar al 100. Era un templo pues de altura considerable en cuestión del basamento, es casi igual. Donde está acá a la derecha es el tablero de Tula, mientras que el 6 es el que vimos de Teotihuacán. Vean cómo ya no es ese marco tipo offset que está alrededor, sino que está como dividido en dos. De hecho, la parte de arriba es continua, tiene como suavizadas las esquinas, y la parte de abajo son como cuadritos, uno hacia arriba y uno hacia abajo, uno hacia arriba y uno hacia abajo. Ahorita lo van a ver en otras imágenes. Aquí está quien lo descubrió. Aquí se aprecia más lo del talud. La parte de arriba continua, la parte de arriba tiene estos recuadros adentro y afuera, y ya la parte inclinada. Eso se va repitiendo. En algunos casos hay ornamentación, vean, coyotes como con algo en el hocico, águilas también como muriendo algo, todo es en alusión siempre a esta cuestión, sobre todo de corazones, de parte de los sacrificios. Eh, Esto es lo que queda, es muy chiquita, les digo, no la conozco todavía, por cierto. Están los pórticos enfrente que invadían la escalinata, ya tenemos la escalera, los basamentos, pues ya no tienen nada como tal de lo que era su tablero, hay otras por ahí que sí. Y de allá arriba vemos los atlantes y las columnas de atrás que eran sencillas. Son 4 piezas embonadas entre sí, como unión macho-hembra, que por ahí creo que tal vez ya han abordado eso. Este era un pequeño video que me lo brinco. Enseguida está el Palacio Quemado, que pues vean la cantidad de columnas, es donde les digo que empieza a surgir un poco más la apertura del espacio interior, tampoco tan libre como en la actualidad, pero ahí va evolucionando. Este es el Coatepantli, donde resaltan las serpientes con los cráneos, en otro ángulo ahorita se van a ver mejor. Y también tenemos por ahí decoración geométrica. Estas son las llamadas grecas. Esto que ven aquí como en zigzag, son grecas. O este caracol también se le llama así, aunque debe tener otras denominaciones, pero también puede funcionar como una greca. Somos los vamos a ver tanto en Mitla, Oaxaca, como en Tajín, Veracruz. Entonces, grecas, aquí está lo de las serpientes devorando. Y la base del Zompantli, que todavía lo decoraban, lo hacían como representando cráneos. Estos no eran los oficiales, estos están arriba, obviamente no se conservan. Ahorita que vamos a ver Tenochtitlan, hay más interpretaciones o idea de cómo eran, pero ahorita ya les muestro la pura base de en Tula. Los atlantes vistos de más cerca, en el pecho tienen como un águila, que es un símbolo de una mariposa solar. Está este vínculo también con esta deidad. Y por ahí se cree, aunque no se logre detectar, que tienen las armas a los lados, que era parte de lo que decía Lucet junto en el muro detrás. Y está este fulanito, aquí alguien tendrá idea, ahí está su nombre porque a veces les llama mucho la atención, que ha inspirado a muchos escultores contemporáneos.
¿Alguien tiene idea para qué sirve? O sea, lo vemos así acostado, viendo al frente, pero ahí tiene una clave. En la época que andamos, creo que está fácil de descifrar. La mesa para hacer sacrificios. Sí, o más que para sacrificios, para depósitos ahí en específico de órganos, los órganos más preciados, pues entre ellos el corazón. Entonces, luego, de las palabras que les llaman mucho la atención a varios, a pesar de los sangrientos, siempre son el Zompantli y el Chacmul. Son como que los que no se les olvidan a veces. Y lo vamos a volver a ver en Chichen Itza y en Tenochtitlan. Por eso es Profe, importante a veces, aunque sea... porque se Mande, llama Jacibe. Chacmol. Porque se llama Chacmol, Ah, ¿tiene alguna especificación o algo ese, o no? ese nunca me he metido al significado, la verdad. Es como un sacerdote también, o sea, tiene que ver con estos rituales. Estaba al frente, arriba, para que ayudara al sacerdote esta escultura, pero nunca me he metido al significado. Es muy buena pregunta. Falta ver que si corresponda, porque a veces como tal no son tampoco. Aquí tenemos las vistas de los juegos de pelota, que tienen como unas especies de gradas, pero igual dice que los contemplaban de acá arriba donde anda la muchacha, porque ahí las gradas, en el medio de ellas estaba la pelota, el arito, entonces aparte era muy sangriento, o sea, terminaban muy cansados ambos, se dice que a veces sacrificaban pues a todos, pero el ganador era el que moría pues honroso porque había ganado, era la intención de ellos morir sacrificado victorioso. En el postclásico son las llamadas guerras floridas, que hubo enfrentamientos y muchos juegos de pelota para más sacrificios. Entonces fue un periodo también que la gente pues depende, Paola, en unas culturas se morían los perdedores, casi todos también por el cansancio y los lastimados, pero principalmente el ganador era el sacrificio, por lo que sé, en la mayoría eso me ha tocado. Y esto es la recreación. Mande, Jacibe. Mejor no. Le iba a preguntar que si, pues, ¿qué hacían? Que, o sea, ¿se agarrara a golpes o qué? Pues que la pelota era muy pesada. Y dice Jugaban que a con la veces pelota en las caderas, duraba. que no. Sí, y aparte los aritos eran muy chiquitos, o sea, embonar ahí la pelota es como Lulama, que pues creo que no suena Como, más. como la película del Como Dorado, pues, ¿no? bol. Exacto, pero no duró tanto, según yo el juego. Dicen que a veces puede durar semanas. Entonces es esa cuestión y que pues acababan ya más muertos de todas formas del mismo juego. En muchos casos, a veces podía ser más rápido, pero es un juego muy complicado, ¿Y al que ganaba muy lo desgastante. sacaban o qué? Sí, y también al perdedor, pero al ganador era como que victorioso, pues. Ese era su premio. El sacrificio. Mándenosla ahí. Sí, sí, sobre todo en la zona maya, mucho de todo esto se mantiene, y más que vas en el sentido turístico y son a veces entretenimientos ahí en Chichen Itza y todo eso, pero sí, hay gente que todavía practica y que hay la lengua también, pues a veces ves chamanes, a mí me toca ir a zonas arqueológicas y ahí tú andan chamán haciendo limpias, entonces hay gente que mantiene todavía varias de estas cosas y está interesante, pues, está padre por ahí. Y aquí en Sinaloa, según yo le llamaba Ulamas, y han ido ay, ¿cómo se llama este pueblito para Mazatlán? El Pilar. Quelite, por ahí está una escultura de este personaje. Mande, Luis. No, olvido. Ok, pues para cerrar con Tula, chicos, vean, la verdad, ahora sí el texto estuvo al mínimo, quien no sabía las claves que eran en Zompantli y eso, a lo mejor ahí quedó nomás como, ok, lo apunté, pero no entendió, otros ya sabían, ese es el punto de los temas y de hecho así no nos vamos a llevar. Entonces hay que leer, reforzar, como dato, aunque nos falte Tenochtitlan, el viernes toca las de Oaxaca y Tajín, las de Oaxaca ya las leyeron, pueden rápido repasar o buscar más cosas. Y la de Tajín, esa no la leímos, no está de más para participaciones. Entonces, aquí está esta recreación, los atlantes adentro, también nosotros los tuvimos, al igual que los griegos, sus cariátides, tuvimos esos portales, al igual que los griegos, en las columnas de forma de serpiente, el chacmul, y ya, pues los basamentos, con la ornamentación y la lógica de esta que ahorita veíamos, aunque en este no se ve al 100, de la banda de arriba continua, y la de abajo entrando y saliente. Esas serían sus claves, trazo ortogonal, alrededor de la plaza. Eso es, no tenemos tanto que perdernos en Tula, es muy chiquita, pero les decía, su importancia es cómo le va a legar cosas a Tenochtitlan, que es esta que vamos a ver, y a Chichen Itza, que es tolteca y maya.
Entonces, para cerrar, México Tenochtitlan, uno de los significados, lugar de tunas sobre piedra. México como tal, por ahí de los más atribuidos es el del ombligo de la luna. Pues nuestro país tiene una ubicación interesante, o sea, está uniendo pues toda la extensión territorial de Sudamérica con la del norte, que todavía es más grande. Nuestro país como que figura por su forma muy, muy característica. México siempre destacando, para bien o para mal. Entonces vamos a hablar de esta ciudad, que también está en el posclásico. Esta es la que obedece a la fundación de los pueblos, del pueblo que iba, pues que recorrió casi todo México, hasta hallar el lugar donde se les había sido encargado fundar su ciudad, que era el islote, donde se hallaran a la águila sobre el nopal devorándose una serpiente, y pues no, agarraron un lugar complicado, que eran los lagos de Texcoco. Los pueblos se cree que más o menos tenían que ver con nuestra ubicación, por cierto, eran de aquí de Sinaloa inicialmente, donde empezaron su recorrido, pero sí les llevó buen tiempo hasta que llegaron al lugar adecuado. De hecho, ahí cerca, en Ciudad de México, bueno, alrededor, hay, ¿cómo que nos copiaron, Oscar? Hay un pueblo En que se llama, Dubái una nos ciudad que copiaron se de llama los... Colhuacan. A ver, Oscar, me interesa. No, pues que en Dubái también están haciendo eso de construir sobre el agua, que copiaron a los aztecas. Ah, ok. Ya, pensé que la leyenda también. Mm, Y hay un pueblo llamado Colhuacan, a lo mejor ahí está un contacto, un enlace hasta con nosotros. Pero hay por ahí varias cositas. Fecha 1325, pues termina a partir de 1521, que la misma gente que queda son obligados a deconstruir la ciudad, a ir desmantelando todo. Está cerquita otro punto llamado Tlatelolco, ahorita vamos a hablar de ellos. Aquí el truco son las chinampas, que en un primer momento pues era para la pura agricultura, pero a final de cuentas fue un proceso de secación del lago, o sea, le fueron quitando superficie, se podría decir, de agua, y poco a poco esto fue haciéndose pasar por tierra, aunque si bien abajo pues no era muy sólido. Son de hecho repercusiones en la actualidad de los hundimientos que hay en la Ciudad de México y la falta de agua y todo eso por el lugar tan peculiar donde se asentaron. Y pues de hecho estos lagos eran enormes, ahorita queda un cachito nada más, que sobre todo Xochimilco es la parte más conocida, es patrimonio, aunque sea lugar de fiesta de los chilangos los fines de semana. ¿Alguien sabe qué usaban en estas chinampas? ¿Por qué tenían tan buen rendimiento? Usaban algún tipo de alga del mismo río debajo y después con tierras trabajadas, distintos tipos, algo así. Sí, gracias. Y alrededor eran como unas especies de bambú, tienen otros nombres que eran los que como que mantenían la caja pues firme, atada también, y como dice Jorge, con algas. Entonces, de hecho se mantiene, esto les decía para Xochimilco, no es que veamos las cajitas como eran de las chinampas, pero el suelo ahí alrededor sigue teniendo esa esencia, y por debajo debe de haber puro suelo pues fangoso derivado de lo que era en su momento. Entonces, estrategia de agricultura que sí tenían muy buen rendimiento, pues están sobre el agua, pero que poco a poco va a ser una manera de irle ganando suelo a los lagos, pues para ampliar la ciudad. Ellos está como tal no se expandió tanto, fue muy poco lo que tenía, ya eso viene después. Y de los periodos más importantes está Moctezuma I, donde se convirtió en una gran metrópolis. Ahí están las fechas, todavía no llegamos a 1500, pero la vital política, militar, religiosa, y tenían sometidos prácticamente, les decía, a todos los pueblos, que va a ser uno de los factores. Cuando lleguen los españoles, van a haber oportunidad, algunos de ellos, en aliarse. Lo hicieron los de Tlaxcala y los totonacas, y también estuvieron a punto los de Cholula. Creo que lo hicieron más obligados, porque si hubo una gran matanza, quien por ahí a lo mejor se agarró viendo Hernán, se va a topar con esas escenas. Entonces, vean la magnitud de los lagos. Les decía, ahorita queda para Xochimilco nada más, que está acá abajo. Aquí está Colhuacán, que les decía hace ratito, que pues de seguro a lo mejor es como una especie de enlace con nuestro mismo pues capital. Iztapalapa, entre los nombres de la actualidad. Y pues que era esto solamente conectaba tierra por 3 calles principales, aunque unas tenían pues brazos. De hecho, acá donde dice Tacuba es el bosque de Chapultepec, y había una especie de acueducto.
Ahora lo empalmo con los romanos, también tuvimos acueductos, a lo mejor no tan sorprendentes como los de ellos, pero llevaba agua adecuadamente pues a la ciudad. Para acá, para Iztapalapa y Xochimilco había viveros, también les gustaban mucho las plantas, ahorita vamos a ver eso. Entonces estas son reinterpretaciones de cómo era. Aquí, pues muchas de las ideas, pues es lo que vieron los españoles. Hay muchos escritos y documentos gráficos también, donde se explica cómo era la ciudad. La ciudad, aunque creo que ahorita dice más adelante, el trazo era ortogonal en lo posible, estamos sobre el lago, y se dividía como en colonias. Si no se quieren enredar con esas palabras, si acaso tutelas, donde cada una tenía como que su propio gobierno también, pero obviamente manda el principal. Pues va a tener más habitantes que Teotihuacán. El Teotihuacán mismo 100,000, aunque creo que en un momento tuvo más y está 300,000. Entonces había muchísima gente, era una ciudad de mucho movimiento, tanto a pie como también por los canales. O sea, la gente eran estos tipos de movilidad, por así decirlo. Y estos ya son planos de cuando se levanta la llegada de los españoles, es lo que registran. Ahorita vamos a empezar a ver el núcleo principal, pero también el de Tlatelolco, que era otra isla, y vean cómo aquí ya están conectados gracias a eso que fueron poco a poco ganándole a los lagos. Y ya que los españoles empiezan a modificar y a volver más a su manera, todo reticulado, al menos del centro. Ya la De hecho, había reconstrucción que leído, profe, empiezan a que emplear. Tenochtitlan era la ciudad más grande del mundo en el momento que la encontraron, que era más grande que las ciudades europeas, de hecho. Es que sí, sí era muy grande, gracias Lugo, sí, y sorprendente, aparte ellos, bueno, ella influyó también en la conquista que ellos pensaban que estaba recubierta con oro, eso sí como tal, pues no, pero sí, aparte había muchas leyendas, y bueno, igual lo que los españoles dicen como tal, a veces se cree que no es totalmente fiel, o sea que le meten más aparte para, pues, hacerlos ver como salvajes y todo esto. Entonces, vamos a empezar a hablar de su centro principal, que por cierto, eran dos complejos muy grandes. Uno estaba en el centro actual de Tenochtitlan y otro en Tlatelolco, y se cree que eran iguales, complejos gemelos, aunque creo que hay una diapositiva que lo hizo alrededor, algo más adelante, donde vimos dualidades o gemelos en unos pueblitos por ahí. A ver, alguien de los que tomó nota. Por ahí hubo un tema donde se tocó esto rapidito de dualidades. Acá viene a repercutir. Eran los pueblos de las mujeres bonitas, estas aldeas que estaban alrededor de los lagos. Esa no la he visto, Alejandra, la voy a tener que ver. Ya me hicieron ver la de Mulan también el otro día hablando de China, porque no la había visto. Aunque ya esa es otra historia, ¿no? Según yo es la conquista acá de Estados Unidos y todo eso tiene que ver. Ya se me fue el hilo. Dos complejos gemelos, cultura de las mujeres bonitas, dualidades. Uno está aquí y otro está en Tlatelolco. Se cree que eran igualitos los trazos pues, de las ciudades ortogonales, pero de este complejo también todo organizado, sin una retícula, pero sí planeado, sí bien pensado, donde figuraba el templo mayor. De ese nada más nos quedan cimientos, pero pues sigue teniendo algo ahí de la enseñanza. Además está el museo de sitio que nos narra eso. De milagro no fue destruido pues absolutamente todo, sí dejaron los cimientos. E irónicamente pues está una de las esquinas de ese templo mayor, ahí está la catedral actual. Nuestro zócalo ya viene desde ese momento. Esa plaza ya la tenían los aztecas. Y el palacio ahora, pues no creo que nomás se llama palacio, o el Palacio de Gobierno pues nacional, Palacio Nacional, era el Palacio de Moctezuma, fue desmantelado y levantado de nuevo, pero es la misma ubicación donde era el de Moctezuma. Aquí para este cuadrito que vende azul, bueno, está durando para cambiar, ahí va. La catedral en la actualidad, de hecho está sobre un zompantli y ya otros altares. Y acá está lo del Templo Mayor, que ahorita se pueden ver esos cimientos pues en lo poquito que queda. Pero vean cómo abarca varias manzanas pues ya del centro actual. Por eso han seguido excavando y siguen hallando pues cráneos o distintos restos de cimientos de edificaciones, porque pues está sobre todo lo que había. Entonces, esto ahorita se los adelantaba, son dos complejos arquitectónicos, el de Tenochtitlan, que tiene un Cuatepantli, ahorita lo vimos,
Es un cuadrado en planta, 400 de lado, y varios templos dentro. A un ladito el Palacio de Moctezuma y la plaza. Y el Tlatelolco, que también era igual, pero su uso era más mercado. Como tal, Tlatelolco sí se queda el mercado más grande de todo, pues, Mesoamérica. Y era como que es punto, pero debió tener edificios, se cree, muy parecidos. También queda algo en la actualidad. Entonces ahí está, complejos gemelos, si no se quieren complicar, Tenochtitlan, Tlatelolco, cuadrado en planta, Coatepantli alrededor. Entonces este es el complejo del Templo Mayor, o el complejo central de Tenochtitlan. Aquí tenemos una parte, como maqueta del Tzompantli, que es como esta base, y aquí van las estacas horizontales y verticales para encajar los cráneos, no se ven los cráneos. Y este era el del Templo Mayor. Cuando llegaron los españoles se dice que se reprodujeron por toda la ciudad los Zompantlis. Vean la forma de los palacios, cuadrados, con patios, como hemos visto. Este edificio que está en el medio era como un observador, pues es de los que tiene forma circular, aunque hay otros por ahí, pero está bien ubicado y orientado, que ve justo a la mitad de estos dos templos. Uno es dedicado a Écatl y el otro me parece que es a Tlaloc. Y vean doble escalinata. Aquí el tablero es muy sencillo, nunca lo vemos como tal, pero su clave es los dos templos, las dualidades que les mencionaba. Esto es Tlatelolco. Bueno, falta que cambie. Pues se cree que era algo muy similar, ya no quedan las pirámides como tal, quedan pequeños basamentos. Está ahí a un ladito, uniendo todo esto, está la llamada Plaza de las Tres Culturas, que yo creo que se han oído pues todo lo que ha pasado ahí, la matanza de Tlatelolco en el 68. Todo ha pasado en esta zona. Ha habido pues derrumbes en los sismos, en el del 85, en el último del 2019 creo que también hubo por ahí una afectación. ¿Por qué Plaza de las Tres Culturas? Porque tenemos la parte prehispánica, tenemos la iglesia colonial que se ve ahí en la imagen, y los edificios funcionalistas también pues ya llegaremos a ese tema. Entonces vean, aunque a menor escala, ahorita que cambie la diapositiva, está este pequeño basamento, igual, doble escalinata. Una de las cuestiones de su alfarda es que terminan como en un cubo. Es una de las pocas características que he distinguido, porque les digo, el talud tablero no es como que tan fácil de clasificar. Pero sí, este cubo siempre encima de las alfardas. Aquí está otra vista, igual son dos, o se conjugan en una, y anunciándose es como cubo en la parte de arriba, en estas alfardas. Entonces, volvemos. No era Écatl, era Huitzilopochtli, ahí se me fue. Templo Mayor está dedicado a Tlaloc y a Huitzilopochtli en vez de Écatl. Doble santuario, doble escalinata sería su clave, y fue hecho en 7 etapas. Por ahí les mostré una imagen en las clases iniciales generales, donde iban agregando una capa sobre otra. Entonces este tiene 7, tuvo 7, y en la actualidad te dejan ver algunas, las más recientes. Pues tú vas viendo los cimientos y te dice, estos son de la 7ª etapa, estos son de la 6ª, y así. Creo que llegamos hasta la 4ª nada más. Ya no nos dejan avanzar más. Ahí apenas está lo del cubo que les mencionaba arriba en las alfardas, como de su clave. Y pues en muchas representaciones, por ahí les va a parecer que siempre hay como rojo en las escaleras. Es derivado pues de que eran los más sangrientos, y aquí sí era muy típico pues cortarles la cabeza, por ejemplo, y soltar el cuerpo hasta la cabeza por las escaleras, o quién sabe qué más cosas. Sí, dejé la imagen de las capas, ahorita les va a aparecer. No sé por qué anda tan lento el internet de la compu, pero ahí vamos, ya vamos a terminar. Y estas son fotos de la zona de lo que puedes visitar en la actualidad. Esta es la capa más exterior, es la etapa 7, la última, pero lo poquito que queda de sus cimientos, pues de su construcción. Vean, ahí hay un corte, ahorita que cambie la talla, donde ya se termina la etapa 7 y empieza la 6ª. Ahí falta ya algún relleno que debió haber, obviamente, entre una y la otra. Y ya esto es hasta la 5ª o 4ª, aquí aparece otra vez este fulanito,
el llamado Chacmul. Por ahí hay decoraciones de águila porque había un palacio dedicado a unos caballeros llamados Águila. Entonces, el Zompantli, el Coatepantli, se vienen de los toltecas y también, al menos el Zompantli y el Chacmul van a aparecer en Tenochtitlan, les mencionaba. Aquí está el templo mayor con una pirámide, o este sí es el de Ecatl, por eso me enredé, el dios del viento, y está justo a la mitad y es como un observatorio. Bueno, respecto a lo de las águilas, por aquí lo vemos un poquito en las alfardas, esas dos cabezas, no hay mucho que quede. Vean cómo ya aquí hay una cubierta para cuidar algo de estos pues, basamentos que quedan. Y estas ya son interpretaciones de cómo eran los zompantlis. Esos, imagínense los españoles, y de hecho creo que en la serie Hernán sí hay un capítulo donde se ve lo que les debió causar la impresión, y para ellos era una advertencia muy fuerte. O sea, era como, pues aquí van a terminar si siguen intentando invadirnos, conquistarnos. Entonces, ellos, derivados de su religión católica, claro que todo esto los debió escandalizar, pues también tiene mucho que ver en cómo ellos le van a retratar después a estos pueblos y lo van a dejar escrito. Esta es la base del de ahí, también decorado con calaveras, decorado, no son las reales, esas estaban arriba. Y ya esto es como algunos, pues, que se han hallado distintos elementos que parecen como tanto la decoración o tal vez hasta ya se aproximan a la realidad, pero pues en realidad sigue siendo esta representación en las bases, algunos de los otros que se han hallado. Pero aquí ya yo empiezo a vincularlo más como por el realismo que presentan como debieron ser. Y dentro del museo de sitio está esto que pues ya no tiene la base, sino que es más o menos como si tuviera las estacas, pero es una recreación, está en la mera entrada y muy bien iluminado, que nos da la idea de cómo eran estos zompantlis. Pero igual pues siguen siendo interpretaciones. Pues demás hallazgos que ha habido, ahí cerca, o sea, hacen una modificación en un edificio y encuentran más y más cosas. Entonces, para cerrar, ándale, Paola, tiene que ver ahí. Para cerrar, nada más una parte de paisaje. Se cree que sobre todo ya en la última etapa, Moctezuma II le gustaban mucho los jardines, que tenían pues las calles principales con hasta techos verdes, o sea, no nomás Mesopotamia, nosotros también los tuvimos, como los jardines colgantes. Y había vegetación entre los edificios también a nivel calle. Yo había El leído que Palacio de tenían hasta Moctezuma. alumbrado público, bueno, antorchas, pero era iluminación pública. Sí, eso sí creo, pero ya más avanzado, pues sí, no. Y del Palacio Moctezuma, arbustos, flores, plantas medicinales, porque hace rato les platicaba que había viveros. Tenían hasta como botánicos hacia la parte sur de todo esto, clasificadas las plantas, bien organizadas obviamente en su lengua, que poco a poco los españoles luego lo van a descubrir. Y pues también les va a llamar mucho la atención esa capacidad de investigación científica que tenían. También, otra cosa no tan por ahí, también tenían así como viveros, había tipos zoológicos, animales por ahí que tenían resguardados, tanto en el palacio como en otros sitios, y por ahí hasta personas deformes, que también les causaban mucha admiración, era como una especie de entretenimiento, esto también al menos de estas personas, o a veces hasta admiración, no era tal visto como burla como tal. Y ya, esto es para cerrar, relacionado a esto, para que se imaginen, pues, cómo sí en el templo, en el área principal de este conjunto, pues sí, no hay vegetación, pero que en los alrededores sí debió haber más. O sea, están conviviendo con el agua, la gente se mueve en estas canoas. Obviamente, pues tiene que haber mucha vegetación y es una imagen de un videojuego, pero es para tener una noción más o menos de cómo se cree que era. Esta ya es un registro que es supuestamente lo que contemplan los españoles. La verdad no sé, Paula, tiene mucho que agarrar la imagen de internet. Ya se me fue el hilo otra vez. Vean la cantidad de vegetación. Por ahí en las orillas hay campos más de áreas de cultivo. Hasta aparecen los volcanes. Se ve lo rojo ahí en las escalinatas de las pirámides. Entonces es parte de cómo se lo imaginaban los españoles. No fue, según yo, pintado por alguno de ellos, pero es una reinterpretación de sus palabras. Vean la calzada principal con
tiene caminos peatonales y se pueden levantar como, pues tipo los puentes levadizos para que pasaran esta parte de las canoas también. O sea, cómo hicieron convivir esta movilidad, creo que pues debió ser muy, muy interesante. Y que la Ciudad de México, esta es la última, pues en mucho tiempo, en algunas zonas siguió conservando algunos canales. O sea, hasta en cierto momento se le llamaba pues la Venecia de América, porque siguió conservando muchos, muchos canales. Ya no hay prácticamente ninguno, pero imagínense pues el entorno, hasta haber estado padre, aunque pues no eran las condiciones de la actualidad, pero pues hay muchísimo que más abordar. Claves urbanas, les decía, lo ortogonal, pues todo el desarrollo de infraestructura que tuvieron, los dos complejos gemelos, arquitectónicas, pues esta arquitectura con esa dualidad, con el cubo arriba en las alfardas, pueden ser algunas de las claves y pues todo lo más cuadrado posible. Y ya esta serie de simbolismos sangrientos que pues vimos desde Tula. Entonces, poéticos, pero pues al final de cuentas era lo que se tiene. Y pues con esto cerramos el altiplano, una de las zonas más grandes y complejas. El viernes sí alcanzamos a abordar ya tranquilamente Oaxaca, que es Monte Albán. Mitla es muy, muy chiquita y es lo de Monte Albán, pero con una variación. Y Tajín. En realidad vamos a hablar de dos ciudades, pero pues ya está la indicación de que sí, rápido, un mini video de alguna para que puedan participar o entender mejor. Yo casi los recomendaría más Tajín, que no, esa no estaba en la lectura. De Monte Albán y Mitla ya tienen más pistas. Y son las puras 10. Entonces, dudas hasta aquí del tema, de la actividad. Perdón por la clase extra de hoy, espero que no la ocupemos casi. Pero es que son los más participativos y eso me gusta, no es ninguna queja para nada. Me gusta mucho que sí platican. Entonces, criaturas del Señor. Hay videos, recuerda, Paula, en los temas. Deja ver cuáles les puse. Semana Profe, 3. entonces Mándeme. solamente como pendiente tenemos pues la infografía para el miércoles y ya. Ah, es que ya ves que nosotros estamos desfasados, nuestra clase es el viernes. Entonces yo, Ajá. ya que entreguen les tengo que poner reporte de lectura, pero no lo vamos a ver el viernes, o sea, es como de jueves, viernes, tal vez hasta el martes. Como de jueves a martes va a haber reporte de lectura de los mayas, que ellos, después de ver Monte Albán, Oaxaca este fin, antes de irnos de Semana Santa, vamos a ver a los mayas. Es lo Entonces, que de nos Semana Santa falta. les voy a dejar encargar un reporte de lectura o algo así, ¿o qué? ¿A qué se refiere? No. El reporte es antes de. El reporte de cuenta que se los voy a dejar jueves, viernes, lunes, martes para hacerlo. De ahí les voy a publicar una infografía, pero esa no la van a poder entregar antes de irnos porque nuestra clase es el viernes. Entonces esa, pues nomás va a estar publicada, pero se va a poder entregar yo creo como hasta el miércoles regresando la infografía de los mayas o de Oaxaca, o sea, los que nos faltan. El viernes ya salimos de Semana Santa, ¿no? Creo. El de este al otro. Pero sí vamos a cerrar los temas. Este viernes, Oaxaca y Tajín. Y el otro, los mayas. Por eso, antes de irnos, sí van a haber leído y mínimo ya van a llevar la infografía y aquellos que tal vez se la avienten si no les dejan mucha tarea o la suben el sábado, el domingo al salir y ya son libres. Ya ustedes deciden, pues. Pero la infografía va a quedar pendiente por nuestro día de trabajo. Y Paola, Profesor, hasta ahí. Mande, Oceli. entonces aquí ya es el fin del altiplano. Sí, ya. Nomás vamos a hablar de esas. Vimos 3 en realidad. Ahí están algunos, Paula. Puse estos largos que ven, que en otros temas también hay otros de 20 minutos. Hablan mucho de la composición. Sí está un poco lento el señor que lo describe, pero la verdad están muy interesantes. Y aquí puse unos videos de Tajín. Entonces, ustedes saben o buscar más, ¿no? Está lleno YouTube de videos. O sea, hasta de youtubers que hagan el recorrido no les hace mal. Por ahí a veces abonan cosas extra ya, pero ahí están unas guías. Y mira, de esta Jacibe, esta semana va a tocar lectura, pero como estamos desfasados, pues la vamos a entregar hasta por ahí martes de la otra semana, o miércoles. Y ya va a quedar la infografía, pero a medias o nomás publicada, pero sin entregar. Desgraciadamente por el viernes, pues. Con los otros grupos sí voy a tratar los que toquen el lunes la clase, que entreguen antes de irnos el viernes y sean libres.
pero pues ya, que aquí es excepción. No sé si para bien o para mal. Pues los dejo entonces, chicos. Nos vemos el viernes. Repito, Oaxaca y Tajín son nuestro tema. A lo mejor no vamos a orar tanto porque son dos en realidad grandes nada más. Y listo. Entonces, ahí están las indicaciones. Mande, Cristel. Los que no tengan dudas, pues ya los dejo para que se vayan a descansar o a sus otras clases. Aquí me quedo con Cristel o quien tenga pendientes. Sale, maestro, muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. De No, nada. el viernes, perdón. Pero Gracias. es conmigo, Gracias. Cristel. De nada, que les vaya bien.